Pedaleamos en la oscuridad total, guiándonos por el tacto y el eco de la vieja respirando justo detrás de nosotros. Estaba tan cerca que sentía el aire de su aliento a metros. Bienvenidos a este último capítulo de la historia de Johan. Y recuerden que cuando la noche cae, las historias despiertan. En segundos, la puerta de la habitación se dio. Doña Rosario entró, pero ya no era aquella anciana frágil del mercado. Su figura se había estirado, sus articulaciones crujían como ramas secas y sus ojos brillaban en la oscuridad con un hambre animal. Yo, Lucas y Sofía no lo dudamos. Usamos una lámpara para romper las tablas que cubrían la ventana. Uno a uno nos lanzamos al porche del segundo piso y de ahí, cayendo sobre un techo de zinc viejo, aterrizamos en el patio trasero. Corrimos hacia donde estaban nuestras bicicletas, la única salida lógica, pero el miedo nos jugó una mala pasada. En la huida, recordamos que solo traíamos 2 bicicletas y éramos 3. Para empeorar la cosa, el patio no tenía salida. Era la única cerca de madera alta, coronada con una malla metálica de la que colgaban trozos de ropa vieja. Rodeaba toda la propiedad. Era una jaula. La vieja estaba bajando las escaleras. El tiempo se acababa. Lucas, el más rápido de los 3, tomó la iniciativa. Me dijo que me escondiera, que él llevaría a Sofía con él y que atravesaría el túnel para buscar ayuda. Era un suicidio, pero alguien tenía que distraer a esa mujer. Me sentía impotente por no hacer nada, por dejarlos ir, pero sabía que era el más lento. Así que me enterré entre montones de bolsas de basura, cartones mojados y escombros en un rincón oscuro del patio. Desde ahí, escondido como una rata. Vi como Lucas y Sofía tomaban las 2 bicicletas y se dirigían hacia la entrada del túnel, ese agujero negro en la pared del fondo. Justo cuando las ruedas desaparecían en la oscuridad del tubo, la puerta trasera de la casa estalló otra vez. Doña Rosario salió al patio. Ya no caminaba, se movía a 4 patas, como un depredador, con una velocidad aterradora. Sus uñas rasgaban la tierra. No miró hacia la basura donde estaba yo. Su objetivo era el túnel. Con un salto imposible, se metió en el conducto tras los niños, arrastrando su cuerpo óseo por el estrecho pasadizo. Años después, ya de adulto, mi abuelo se reunió con la madre de Sofía. Sofía nunca superó el trauma. Después de eso tuvo que ser rehabilitada en un centro psiquiátrico, pero le contó a su madre lo que había pasado después de que se metiera en el túnel con Lucas. Y su madre se lo contó a mi abuelo. Pedaleamos en la oscuridad total, guiándonos por el tacto y el eco de la vieja respirando justo detrás de nosotros. Estaba tan cerca que sentía el aire de su aliento a metros. El túnel se nos hizo eterno, y cuando salimos al otro lado, al terreno baldío de las afueras, la luz de la luna nos cegó. Lucas pedaleaba con todas sus fuerzas. Yo estaba en la parte trasera tratando de mantener el ritmo. Pero la vieja salió del túnel corriendo, erguida ahora, más rápida que nosotros. Lucas frenó un poco. Sabía que no ganaría una carrera cuesta arriba. Me dijo que me escondiera. Escóndete entre los matorrales y no salgas.
Yo la llevaré al pueblo y en el camino me encontraré con los adultos que vienen con Mateo y Valentina. Lucas me empujó con suavidad hacia la maleza espesa. Me enrollé entre las ramas, temblando, y puse mi bicicleta a un lado. Lucas se quedó solo en el camino pedaleando lo más rápido que podía, y cuando llegó a la carretera principal, tenía dos opciones. A la izquierda, el camino al pueblo, a la derecha una ruta oscura que bajaba hacia el río. Obviamente su prioridad era llegar al pueblo, y yo desde un escondite vi claramente lo que pasó. A la izquierda del camino, de pie bajo la luz del poste, estaba doña Rosario. No corría, simplemente estaba ahí, esperándolo. Lucas notó su presencia allí. No tuvo elección. No podía girar porque lo iba a atrapar, así que giró el manubrio bruscamente hacia la derecha y se lanzó carretera abajo. Doña Rosario, o lo que era eso, se abalanzó hacia él como un animal, y Lucas fue hacia la oscuridad, alejándose del pueblo para salvarse, o quizás para salvarme, o simplemente no tenía otra opción. La última imagen que tuve de Lucas fue su silueta perdiéndose en la negrura, con la figura de la vieja corriendo detrás de él, una sombra persiguiendo a la luz. Lucas nunca volvió. Se perdió en la oscuridad para que yo pudiera vivir. Mi abuelo continuó con su parte. Mientras tanto, en el patio escuché gritos y gente reunida que seguramente iba hacia el túnel. Se demoraron demasiado, pensé. Esperaba que no fuera tarde para Lucas y Sofía. Entré a esa casa otra vez. Habían fotos de doña Rosario. Eran fotografías antiguas. En una de ellas apareció una familia sonriente. Un padre, una madre y una niña pequeña. La madre era la mujer que, según la leyenda, había desaparecido años atrás en el mismo pueblo. Me sentí confundido. ¿Por qué estaría esa foto de la familia allí? Pensé mucho en todas las posibilidades. El hecho es que salí corriendo, abrí la puerta de esa casa maldita y pude llegar donde estaba el resto de gente que no fue a la búsqueda, pero le llegó la noticia. De mi cara caían lágrimas. Hace un momento estaba al borde de toparme de frente con esa cosa y pude escapar. Tenía cierta ansiedad en ese momento por no saber si todos habían sobrevivido, si Lucas, Sofía estaban bien, pero lamentablemente nunca encontraron a Lucas. Solo su bicicleta tirada a un lado del río. Fue un antes y un después que marcó al pueblo. De la vieja Rosario no se supo nada. Nadie en el pueblo creía que hubiera sido ella. La mayoría de gente tampoco creía en nuestra historia. No creían que una señora como Rosario pudo convertirse en lo que vi, en lo que vimos casi todos. Al final descubrieron el túnel. Lo que guardaba en su casa decidieron incinerarlo. Trajeron a un sacerdote del pueblo y el hueco del túnel se tapó y nadie volvió a mencionar el tema. Y por eso mi abuelo nunca volvió a montar una bicicleta. Dice que a veces en las noches de viento escucha el sonido de una rueda girando sola en la oscuridad, esperando que alguien la siga. Yo todavía me pregunto si Lucas pudo escapar, pero no lo creo. Probablemente aterrizó en el río o algo peor lo atrapó. Me quedé con muchas dudas de las que mi abuelo no pudo contestarme. Yo pienso que probablemente doña Rosario estaba esperando el momento perfecto para que alguien cayera en su trampa. Pero esperar varios años, ¿valdría la pena?
Y aunque al pueblo no apareció jamás, se llevó con ella a alguien, al pobre de Lucas. ¿Y tú, qué crees que pudo haber sido doña Rosario? ¿Algo más que una simple persona? ¿Acaso ella era la señora de la leyenda? Si tienes una historia y quisieras que la narrara, puedes enviarla al correo que aparece en la descripción. Y recuerda que cuando la noche cae, las historias despiertan.